Una joven enfermera salvó la vida de un hombre y, 5 horas después, perdió su trabajo. 10 coches de lujo aparecieron en su casa. Margaret acababa de entrar a trabajar, sin saber lo que le deparaba el destino. Los pasillos del hospital zumbaban con el caos habitual, doctores corriendo de una habitación a otra, enfermeras revisando signos vitales, pacientes gimiendo de dolor. Era solo otro turno, o eso pensaba. Entonces, las puertas de emergencia se abrieron de golpe y una camilla fue introducida a toda velocidad, con paramédicos gritando estadísticas vitales mientras luchaban por mantener al paciente estable. Heridas de bala, múltiples puntos de entrada. Necesitamos asistencia inmediata, gritó uno de ellos. El aire en la sala de emergencias cambió y una tensión no expresada se intensificó mientras el personal médico intercambiaba miradas cautelosas. El pulso de Margaret se aceleró al ver la escena ante ella. Un hombre yacía en la camilla, su camisa blanca empapada en sangre, su respiración superficial, su rostro pálido, su cuerpo luchando por aferrarse a la vida. Tom se estaba desvaneciendo. Ella se movió instintivamente hacia adelante, lista para ayudar, cuando una voz fría y autoritaria cortó el aire como una cuchilla. Sin autorización policial, no hay tratamiento, declaró el gerente del hospital, con una expresión inexpresiva y los brazos cruzados, como si esto no fuera más que otro obstáculo burocrático. Margaret se congeló. Sus ojos recorrieron la sala en busca de alguna señal de resistencia de sus colegas, pero las enfermeras y los doctores dudaron, algunos bajaron la mirada, otros retrocedieron por completo. Nadie estaba dispuesto a desafiar la orden. El pitido del monitor cardíaco era errático, el paciente estaba perdiendo demasiada sangre, necesitaba intervención ahora. La respiración de Margaret se volvió irregular mientras una guerra estallaba dentro de ella. Había hecho un juramento para salvar vidas, pero también sabía cómo funcionaba ese hospital. Romper el protocolo significaba consecuencias. Sus manos temblaban a los lados. Miró al hombre de nuevo, su pecho apenas se elevaba. Unos minutos más y se iría. Suficiente. Margaret tomó un par de guantes y alcanzó los suministros médicos. Un silencio cayó sobre la sala de emergencias mientras ella acercaba la bandeja y comenzaba a trabajar. El olor fuerte de antiséptico llenó sus fosas nasales mientras estabilizaba su vía aérea y aplicaba presión para detener la hemorragia. Cada movimiento era calculado, preciso, impulsado por instinto y adrenalina. Una enfermera dudó antes de avanzar. Margaret, no puedes, dijo. Tengo que, susurró, sin mirar hacia arriba. Los monitores pitaban agresivamente mientras ella seguía adelante, ignorando las miradas silenciosas a su alrededor. Cada segundo contaba. Podía escuchar al gerente respirando pesadamente detrás de ella, pero no se detuvo. Suturó las heridas, estabilizó al paciente y monitoreó sus signos vitales. Los números en la pantalla comenzaron a estabilizarse. Estaba vivo. Por un momento, la sala quedó en silencio, excepto por el pitido rítmico de las máquinas. La alivio la inundó, pero fue efímero. Un aplauso lento y deliberado resonó en la sala de emergencias. Margaret se volvió para encontrar al gerente de pie allí, su expresión fría como el acero. Bien hecho, enfermera Margaret, lo salvaste, pero ya no trabajas aquí. Su respiración se detuvo en su garganta. El peso de sus palabras se hundió y, lentamente, las paredes estériles de la sala de emergencias parecieron cerrarse. El mismo hospital al que había dedicado su vida la había desechado como si no fuera nada. Las enfermeras desviaron la mirada, nadie habló, nadie la defendió. Los dedos de Margaret se convirtieron en puños, pero mantuvo la cabeza en alto. Si este era el precio de salvar una vida, que así fuera. Quitó su insignia del hospital, la colocó en la mesa y salió, con el corazón latiendo con fuerza y su futuro incierto. Poco sabía que el destino la había puesto en un camino mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Margaret vagó por la ciudad, sus pasos lentos y sin rumbo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el pavimento, pero apenas lo notó. Solo unas horas antes había sido enfermera, ahora no era nada. Sus dedos rozaron distraídamente la identificación del hospital que llevaba en el bolsillo.
Era lo único que le quedaba de su tiempo en el hospital, además del ardor de la traición que había dejado atrás. Había dejado su insignia en la mesa, un símbolo final de su partida, pero la identificación la había guardado, aunque no estaba segura de por qué. Tal vez alguna parte de ella no estaba lista para dejarlo ir. Suspiró, sacudiendo el pensamiento mientras se encontraba en el parque de la ciudad, un refugio tranquilo entre los edificios imponentes. Las risas de los niños resonaban a lo lejos, los corredores pasaban junto a ella y el aroma fresco de la hierba recién cortada llenaba el aire. Entonces, un repentino suspiro, un golpe, un grito de alarma. La cabeza de Margaret se giró hacia el alboroto. Una pequeña multitud se había reunido cerca de un banco del parque, sus rostros congelados en shock. Abriéndose paso entre los curiosos, lo vio, un anciano, su rostro pálido, sus manos temblando mientras se agarraba el pecho. Tropezó y luego colapsó. Su corazón se detuvo. Arresto cardíaco. Margaret no pensó, actuó. «Alguien llame a una ambulancia», gritó, ya arrodillándose. Presionó 2 dedos contra su cuello. No había pulso. El tiempo se detuvo. El mundo se desvaneció. Solo estaban ella y él ahora. Entrelazando sus dedos, colocó sus manos en el centro de su pecho y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4. La presión rítmica enviaba ondas de choque a través de sus brazos, pero no se detuvo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en ruido blanco. «Vamos», susurró entre compresiones, «mantente conmigo». Una mujer cercana estaba sollozando, alguien más estaba grabando, pero Margaret solo se concentró en el hombre bajo sus manos, la vida deslizándose entre sus dedos. 30 compresiones, 2 respiraciones. Inclinó su cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz y respiró en su boca. Su pecho subió y bajó. Volvió a empezar. 1, 2, 3, 4. Los segundos se sintieron como horas. Luego, un repentino y tembloroso suspiro. La mano de Margaret se detuvo. Los párpados del hombre parpadearon, su cuerpo se sacudió ligeramente antes de que su respiración se estabilizara. Estaba vivo. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. La gente murmuró con asombro. Las sirenas de una ambulancia que se acercaba resonaron en el aire. Margaret se sentó hacia atrás, su pulso latiendo en sus oídos. La adrenalina aún corría por sus venas, pero el alivio era abrumador. «Señor, ¿puede oírme?», preguntó suavemente, colocando una mano en su hombro. Sus ojos apenas se abrieron, pero asintió. Un hombre con un traje de aspecto caro se arrodilló de repente a su lado, el asistente personal. Había estado allí todo el tiempo, observando con horror impotente. Ahora su expresión era una mezcla de gratitud y asombro. «Señorita», dijo, aclarando su garganta, «usted le salvó la vida. Por favor, ¿puedo tener su información de contacto por si el señor Combs necesita algo?» Margaret dudó. Combs, el nombre le sonaba, pero estaba demasiado agotada para pensar. Miró hacia abajo, su uniforme arrugado y manchado por los eventos del día. Sus dedos rozaron la identificación del hospital que aún tenía en su bolsillo. La sacó y se la entregó. «Aquí», dijo simplemente. El asistente la tomó con cuidado, asintiendo en agradecimiento mientras los paramédicos llegaban y se hacían cargo. Margaret se levantó y se sacudió. La multitud aún la observaba, susurrando entre ellos. No esperó. Había hecho lo que pudo. Con una última mirada a las puertas de la ambulancia cerrándose detrás de Isaac Combs, Margaret se dio la vuelta y se alejó, sin saber que este único momento cambiaría su vida para siempre. Más tarde ese día, Margaret se sentó en su pequeño apartamento, mirando el techo desconchado. Los eventos del día pesaban sobre ella, presionando como una fuerza invisible. Sin trabajo, sin certeza, solo una elección imprudente, impulsiva, pero necesaria que le había costado todo. Su pequeño espacio vital se sentía aún más pequeño ahora. La luz tenue de la única lámpara proyectaba largas sombras sobre las paredes, parpadeando ligeramente por el zumbido ocasional de un viejo refrigerador. Abrazó un cojín contra su pecho, su mente en ebullición.
¿Volvería a trabajar como enfermera? ¿Alguien contrataría a alguien que había desafiado tan abiertamente la política del hospital? Su estómago gruñó, sacándola de su ensueño. No había comido en todo el día. Suspirando, se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, apenas notando el distante rugido de motores afuera. Luego, el sonido se hizo más fuerte, un zumbido profundo y constante, bajo y poderoso. Margaret se congeló, sus dedos apretándose alrededor del borde de la encimera. El ruido no era normal, no para su tranquilo vecindario. Curiosa, caminó hacia la ventana y corrió la cortina. Su aliento se detuvo. 10 elegantes coches de lujo negros alineaban una calle estrecha frente a su edificio de apartamentos. Sus exteriores pulidos brillaban bajo el tenue resplandor de las luces de la calle. No eran solo coches, eran el tipo de vehículos que solo se veían en películas, los que conducen CEOs, celebridades o personas con una cantidad intimidante de poder. No era la única que miraba. Sombras parpadeaban detrás de las ventanas vecinas, las cortinas se movían mientras rostros curiosos asomaban, susurrando. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Un repentino y firme golpe en su puerta la hizo saltar. Su aliento se detuvo en su garganta. El golpe se repitió, firme, tranquilo, seguro. Dudó, agarrando el pomo de la puerta. ¿Debería abrir? ¿Llamar a alguien? Pero, ¿a quién? Tomando una respiración profunda, giró el pomo y abrió la puerta. De pie ante ella, vestido con un traje impecable, estaba Ace Combs. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Se veía aún más imponente que en el parque, aunque el color había regresado a su rostro y su presencia irradiaba fuerza. Detrás de él, su asistente personal sostenía un gran sobre. Los labios de Isaac se curvaron en una sonrisa comprensiva. Margaret, necesitamos hablar un momento. Ella solo lo miró, luchando por procesar lo que estaba sucediendo. El hombre que había salvado horas antes, el que había estado al borde de la muerte, ahora estaba de pie frente a ella, vivo, respirando y, aparentemente, muy poderoso. Tragó saliva. Señor Combs. Él se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Por favor, llámame Isaac. Se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. Isaac entró con facilidad, su asistente siguiéndolo. El contraste era casi risible, su traje a medida y zapatos pulidos contra los muebles desgastados y la pintura desconchada de su pequeño apartamento. Margaret aclaró su garganta, tratando de recomponerse. ¿Qué está pasando? Isaac se volvió hacia ella, su expresión de repente seria. No tomo riesgos con las personas que salvaron mi vida. Asintió hacia su asistente, quien dio un paso adelante extendiendo el sobre. Margaret dudó antes de tomarlo. El papel era grueso, caro. Deslizó su dedo bajo la solapa y sacó un documento. Sus ojos escanearon la primera línea, un cheque por $500,000. Sus manos temblaron. Lo leyó una y otra vez. $500,000. Su mirada se volvió hacia Isaac. No, no puedo aceptar esto. Él inclinó la cabeza, divertido. Puedes y lo harás. Las lágrimas ardieron en las comisuras de sus ojos. Había perdido todo hoy, su trabajo, su seguridad, su futuro. Pero allí estaba él, ofreciéndole algo inimaginable. Apretó la mandíbula, luchando contra las emociones abrumadoras que surgían dentro de ella. Luego, lloró. No eran lágrimas silenciosas, no un sollozo controlado, sino un llanto profundo, crudo e incontrolable. Isaac no dijo una palabra, simplemente se quedó allí, observando mientras Margaret se desplomaba en el sofá, aferrándose al cheque con manos temblorosas. Por primera vez desde que la despidieron, desde que salió de ese hospital, no se sintió perdida. Se sintió vista. Antes de que Isaac se marchara de su apartamento esa noche, le entregó una tarjeta negra elegante con letras doradas. Únete a mí para cenar mañana a las 7. Tendré un coche que te recoja. Margaret dudó, aún abrumada por los eventos del día, pero él simplemente sonrió. Solo una cena. Y así,
se fue, dejando atrás un cheque por $500,000 y 1000 preguntas sin respuesta. La noche siguiente, Margaret se sentó en la parte trasera de un lujoso coche negro, sus dedos retorciéndose nerviosamente. El viaje por la ciudad fue suave, las calles iluminadas por luces doradas. Cuando el coche finalmente se detuvo, salió y miró el imponente edificio de vidrio que tenía delante. ¿Un restaurante? No, era un palacio. Andala la saludó con un gesto en el momento en que entró. La elegancia contenida del lugar la envolvió. Suave música sonaba, candelabros brillaban sobre su cabeza y el aroma de una cocina exquisita llenaba el aire. Cada mesa estaba adornada con manteles blancos, delicadas copas de cristal y velas parpadeando suavemente. Se sintió fuera de lugar. Isaac ya estaba sentado en una sección privada cerca de las grandes ventanas de vidrio que daban a la ciudad. Miró hacia arriba al acercarse, una sonrisa satisfecha curvando sus labios. Justo a tiempo. Margaret se deslizó en la silla frente a él, de repente muy consciente de lo poco vestida que se sentía. Su sencillo vestido azul, aunque ordenado, no era exactamente alta costura. Mientras tanto, Isaac se integraba sin esfuerzo en este mundo de riqueza y poder, su traje perfectamente ajustado, su comportamiento calmado y autoritario. Debo admitir que casi no vengo, dijo ella, con la voz firme a pesar de sus nervios. Isaac se rió, levantando su copa de vino. No te habría culpado. Un camarero llegó, sirviendo vino en su copa antes de colocar un plato de aperitivos. Todo se veía delicado, caro, casi demasiado perfecto para comer. Margaret, comenzó Isaac, entrelazando las manos sobre la mesa. Dime algo, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Ella frunció ligeramente el ceño, sorprendida por la pregunta. Solo quiero ayudar a las personas, por eso me convertí en enfermera. Él asintió, observándola atentamente. Y aún así, arriesgaste toda tu carrera por un extraño. Su garganta se apretó al recordar. No podía simplemente quedarme ahí y ver morir a alguien. Isaac se inclinó hacia adelante, su mirada aguda. Eso es exactamente por lo que estás aquí. Margaret parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Él sonrió levemente, girando su copa de vino. ¿Y si te dijera que soy dueño de una cadena de hospitales privados? Sus ojos se abrieron de par en par. El nombre Combs le sonaba, pero nunca había hecho la conexión. No solo era rico, era poderoso. Isaac continuó. Durante los últimos años, he estado buscando a alguien diferente, alguien con integridad, alguien que se preocupe más por las personas que por las políticas. Tomó un sorbo lento de su vino. He probado a innumerables doctores, administradores y profesionales médicos. La mayoría dudó, muchos hicieron la vista gorda. Pero tú. Sus ojos se encontraron con los de ella, inquebrantables. Actúa sin dudar, sin saber quién soy. Esa es exactamente la clase de persona que necesito. El corazón de Margaret latía con fuerza. ¿Necesitas qué? Isaac dejó su copa. Quiero que dirijas una nueva iniciativa médica, completamente financiada. Tu decisión, forma un equipo, establece las reglas. Sin burocracia, solo medicina. La mente de Margaret giró. Esto tenía que ser un sueño. No entiendo, su voz tembló ligeramente. ¿Me estás ofreciendo un hospital? Isaac se rió. Te ofrezco un propósito, una plataforma para hacer lo que mejor sabes hacer, sin que nadie te detenga. El peso del momento la abrumó. ¿Era esto real? ¿Podía siquiera decir que sí? Había perdido todo hace solo un día, ahora se le ofrecía la oportunidad de su vida. Isaac se recostó, observándola con atención. Entonces, Margaret, ¿qué dices? Margaret se sentó sola en su pequeño apartamento, el tenue resplandor de una sola lámpara proyectando largas sombras sobre las paredes. La ciudad afuera estaba viva, los claxones de los coches sonando, risas distantes resonando por las calles, pero adentro todo estaba en silencio. En la pequeña mesa de madera frente a ella yacía el cheque, $500,000. $500,000.
Sus dedos trazaron los bordes del papel, pero no pudo hacer que lo recogiera. Nunca había visto tantos ceros en su vida. Era suficiente para cambiarlo todo, mudarse de este apartamento abarrotado, no tener que preocuparse por las cuentas, comenzar de nuevo en cualquier parte del mundo. Y, sin embargo, no se sentía real. Margaret se recostó en su silla, sus ojos vagando hacia el techo mientras los recuerdos inundaban su mente. Pensó en el hospital, el olor estéril del desinfectante, el pitido rítmico de los monitores, los ojos impotentes de los pacientes que dependían de personas como ella. Pensó en el momento que le había costado todo, la víctima de un disparo desangrándose en la cama del hospital, la forma en que sus manos temblaban antes de estabilizarse con determinación, la forma en que sus colegas se habían quedado paralizados por el miedo, reacios a actuar. Había tomado una decisión. Había conocido las consecuencias y lo había hecho de todos modos. Margaret exhaló lentamente, su mirada regresando al cheque. No se trataba del dinero, nunca lo había sido. Su mente se desvió hacia Isaac, la forma en que la había observado durante la cena, no con juicio, sino con curiosidad, como si estuviera evaluando algo más allá de sus habilidades, algo más profundo. No tomo riesgos con las personas que salvaron mi vida, había dicho. Ahora finalmente entendía lo que quería decir. Margaret se frotó las manos por la cara, el agotamiento asentándose en sus huesos. Esta era una oportunidad única en la vida. Podía tomar el dinero, desaparecer, comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. Podía dejar atrás el caos, el estrés, los sacrificios. O podía adentrarse en lo desconocido, un hospital sin burocracia, un lugar donde las reglas no interfirieran en salvar vidas, una oportunidad para construir algo que importara. Pensó en la anciana que le había tomado la mano después de un diagnóstico difícil, en el niño que una vez le había dibujado un dibujo en crayón llamándola la mejor enfermera del mundo, en las familias que le habían agradecido con lágrimas en los ojos por no hacer más que preocuparse. Margaret cerró los ojos. No se trataba de un cheque, se trataba de un propósito. Su decisión estaba tomada. El sol apenas había comenzado a salir cuando Margaret tomó su teléfono. La ciudad aún estaba medio dormida, las calles afuera tranquilas, excepto por el zumbido ocasional de coches que pasaban. Respiró hondo y luego marcó el número de la tarjeta de presentación que Isaac le había dejado. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que su voz sonara, suave y alerta a pesar de la temprana hora. Margaret. Tragó saliva, agarrando el teléfono con fuerza. Estoy dentro. Una pausa, luego una risa suave. Buena elección. Margaret exhaló, sintiendo su pecho extrañamente más ligero. Por primera vez desde que salió de ese hospital, no se sintió perdida. Se sintió como si estuviera exactamente donde debía estar. Pasaron meses, pero aún se sentía surrealista. Margaret estaba en la entrada de un hospital de última generación, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba la placa montada junto a las puertas de vidrio, Iniciativa de Salud Margaret, salvando vidas sin límites. Su nombre, su visión. El sol de la mañana reflejaba en el moderno edificio, su diseño elegante un símbolo de algo revolucionario, un lugar donde nadie sería rechazado, sin burocracia, sin esperar aprobación, solo medicina, solo sanación, solo personas ayudando a personas. Margaret inhaló profundamente, sintiendo el peso de este momento. Había comenzado este viaje como una simple enfermera, alguien que había sido despedida por hacer lo correcto, y ahora estaba a punto de cambiar vidas de maneras que nunca había imaginado. Al entrar, una oleada de emociones la invadió. La recepción era cálida y acogedora, a diferencia de los fríos vestíbulos estériles de la mayoría de los hospitales. Las paredes estaban adornadas con obras de arte suaves en lugar de duras señales de advertencia. La luz natural se filtraba a través de grandes ventanas, haciendo que todo se sintiera vivo. Caminó por el pasillo, observando a doctores y enfermeras moverse con propósito, pero no con miedo. No había conversaciones susurradas sobre aprobaciones de seguros, no había pacientes ignorados por su situación financiera, solo atención, como debía ser. En una habitación, un niño sonreía débilmente mientras una enfermera ajustaba su cama, su madre, aliviada, le apretaba la mano.
En otra, un anciano charlaba con un doctor que se tomaba su tiempo para escuchar, realmente escuchar. Margaret tragó el nudo en su garganta. Esta era la razón por la que había luchado, esta era la razón por la que había dicho que sí. Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Vaya espectáculo, ¿no? Se volvió para encontrar a Ace Combs de pie junto a ella, con las manos metidas en los bolsillos. Su traje, como siempre, era impecable, pero había algo diferente en su expresión, orgullo, respeto. Margaret sonrió. Es más de lo que jamás soñé. Isaac la estudió por un momento y luego asintió hacia el pasillo. Camina conmigo. Pasearon juntos por la nueva instalación, observando cómo la vida se desarrollaba a su alrededor. Supe que eras la elección correcta, dijo Isaac tras una pausa. En el momento en que arriesgaste tu carrera por un extraño, lo supe. Margaret lo miró. No lo hice por reconocimiento. Él sonrió. Lo sé. Por eso estás aquí. Se detuvieron frente a una puerta de vidrio que conducía a una oficina privada, su oficina. Dentro, un escritorio elegante esperaba, con revistas médicas apiladas ordenadamente junto a una laptop. Un estetoscopio nuevo descansaba sobre la superficie del escritorio, como si la invitara a recogerlo y ponerse a trabajar. Isaac hizo un gesto hacia la puerta. ¿Estás lista? Margaret tomó una respiración profunda, mirando a su alrededor en el hospital que había ayudado a crear. Había perdido todo una vez, pero al hacerlo, había ganado más de lo que jamás había imaginado. Miró a Isaac a los ojos y sonrió, avanzando. Más que nunca. A medida que la puerta se cerraba detrás de ella, la pantalla se desvaneció a negro. A veces, perderlo todo es el primer paso para ganar más de lo que jamás imaginaste. Si disfrutaste el increíble viaje de Margaret, desde perderlo todo hasta construir algo más grande de lo que jamás imaginó, asegúrate de darle like a este video y suscribirte para más historias inspiradoras como esta. ¿Qué piensas sobre la decisión de Margaret? ¿Cómo te sentiste acerca de la prueba de Ace Combs y su acto final de generosidad? ¿Te encantó cómo terminó todo? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y, por supuesto, queremos saber de ti. Califica esta historia en una escala del 1 al 10 y haznoslo saber desde donde nos ves. Hagamos que la conversación comience. ¿Qué habrías hecho en la situación de Margaret?